también que así como abren y cierran el templo visible con las llaves materiales, así cierren al diablo y abran a Dios, con el ejemplo de sus dichos y hechos, el templo invisible del Señor, que son los corazones de los fieles, para que la divina palabra que oyeren la retengan en el corazón y la cumplan con las obras, lo que lleve a cabo en ustedes el Señor por su misericordia. Amén. Clavibus recludunt. Portaos como que habéis de dar cuenta a Dios de las cosas que se encierran bajo estas llaves. Padre Todopoderoso, para que se digne bendecir a estos sus siervos, a quien tuvo a bien elegir para el oficio de hostiarios, para que sea el más fiel y los más fieles y escrupulosos en el cuidado de la casa de Dios día y noche, distinguiendo las horas señaladas para invocar el nombre del Señor y cantar sus alabanzas, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que con él vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Para el oficio de hostiarios, de manera que entre los porteros de la Iglesia se presten voluntarios a tu obsequio y entre tus escogidos merezcan tener parte en la recompensa celestial. Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Lo que agrade a Dios y cumplen ustedes por su gracia. Amén. Accipite et estoque verbi relatores, habituris et fideliter et utiliter in pleberitis officium vestrum, partem cunis qui verbum Dei bene ad distraverunt ad inicio. Tomad y ser referidores de la palabra de Dios, como si cumplierais fiel y útilmente con vuestro oficio. Habréis de tener parte con los que desde el principio administraron bien la divina palabra. Clemencia sobre estos sus siervos, que se ha dignado escoger para el orden de lectores, a fin de que sean distinta y perceptiblemente lo que se debe leer en la Biblia en la casa de Dios, cumpla lo mismo con las obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con él vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, dígnate bendecir a estos tus siervos para el oficio de lectores, de modo que con la continuación de las lecciones queden instruidos y arreglados, digan lo que se ha de obrar y cumplan en las obras lo que dicen, para que uno y otro sirvan a la Santa Iglesia con el ejemplo de su santidad, con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, y tengan antorchas encendidas en las manos para acreditarse hijos de Dios. Dejen las obras de las tinieblas y vístanse las armas de la luz. Es verdad que en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz por la gracia del Señor. Pórtense como hijos de la luz, cual sea esta luz que tanto recomienda el apóstol, él mismo lo declara cuando añade: el fruto de la luz es practicar toda bondad y caminar en la justicia y la verdad. Sean entonces solícitos en observar toda justicia, bondad y verdad, para que a ustedes y a los otros y a toda la Santa Iglesia iluminen. Porque entonces servirán como corresponde el vino y el agua en el santo sacrificio, cuando ustedes mismos se hayan ofrecido en sacrificio a Dios por medio de la pureza y las buenas obras, lo que ruego el Señor les conceda por su misericordia. Accipite ceroferarium cuncereo, et sciatis vos ad accedenda ecclesia illuminaria mancipare in nomine Domine. Tomad el candelero con la vela de cera y sabed que vuestro servicio ha de ser el de encender las luces de la Iglesia en el nombre del Señor. Accipite urceolum ad suggerendum vinum et aquam in Eucharistiam sanguinis Christi, in nomine Domine. Amén. Tomad la vinajera para echar el vino y el agua para la sacrosanta Eucaristía de la sangre de Cristo, en el nombre del Señor. Amén. Hermanos carísimos, supliquemos humildemente a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir a estos sus siervos en el orden de acólitos, de suerte que, llevando en sus manos la luz visible, difundan también la luz espiritual con sus costumbres, auxiliando a nuestro Señor Jesucristo, que con el mismo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Dice de acólitos, pidiendo a tu clemencia ilustre sus entendimientos con la luz de la ciencia y los fecunde con el rocío de la piedad, para que desempeñen de este modo con tu gracia el ministerio que hoy reciben y merezcan así obtener la eterna recompensa. Por el mismo Cristo
nuestro Señor. Amén.